Cristo León viene XIV pronto. visitó España, aclamado por millones de creyentes. El Papa se ha convertido en un referente moral de la humanidad, como un símbolo de paz y fraternidad que trae al mundo la esperanza de una humanidad mejor. Afirma que su autoridad es de origen divino. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro, a los pocos minutos de salir del cónclave que os convirtió en sucesor de Pedro y obispo de Roma, y así ejerció la supremacía sobre los reyes durante 1260 años. Grandes cantidades de dinero le han sido entregadas por esa razón. Pero, ¿su autoridad es legítima? ¿O hemos sido engañados? Si hay una verdad en esto, queremos saberla. ¿Fue Pedro el primer papa? ¿Cristo le confió a él el monopolio religioso? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Muchas cosas podríamos explicar aquí, pero quiero ser breve y al punto. ¿Estás preparado para descubrir el fraude más millonario de la historia? Pedro fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos, cuando bautizó al centurión Cornelio y a su familia, en Hechos capítulo 10. Pero, ¿fue él el primer papa? ¿Cuál es la realidad? ¿Pedro fue papa? La historia no tiene pruebas de que Pedro fuera el líder de la Iglesia mundial. Los escritos antiguos no lo mencionan. Nada. Todos los eruditos católicos están de acuerdo en que no hay pruebas directas de que Pedro fuera papa. Ellos simplemente dicen que esto es así porque la tradición lo ha afirmado desde muy antiguo, pero hoy está demostrado que la tradición a veces se basa en leyendas sin fundamento. Esta tradición dice que Pedro fue enterrado en Roma, en la ladera sur de la llamada Colina Vaticana. Afirman que el cuerpo del apóstol está todavía allí, en las llamadas Grutas Vaticanas, y que hoy esa tumba está justo bajo el altar mayor de la Basílica del Vaticano. Afirman que así se cumplieron las palabras proféticas de Jesús cuando dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», porque literalmente la iglesia del Vaticano estaría edificada sobre el cuerpo del apóstol Pedro. La Biblia nos muestra que en los primeros años el líder de los apóstoles era Jacobo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, destaca el liderazgo de Jacobo. Se trata del Concilio de Jerusalén. Los líderes máximos de la Iglesia se reúnen para decidir sobre algo importante. Por primera vez han sido bautizadas personas no judías. Y pensaron, ¿qué hacemos ahora? ¿Debemos aceptar a los gentiles en la Iglesia cristiana o solo a los judíos? Y vemos a Jacobo tomando la iniciativa con autoridad. Y cuando ellos callaron, Jacobo tomó la palabra, diciendo: «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles». Y es Jacobo quien toma la decisión diciendo: «Yo juzgo». En el original griego está escrito «ego crino», que siempre significa «yo juzgo» o «mi veredicto es». Por lo cual, yo juzgo que no se ponga trabas a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. En la Biblia inglesa King James dice «My sentence is», mi sentencia es. Aquí se está juzgando un asunto y Jacobo toma la decisión ejecutiva. Fíjate que esta escena nos presenta a Simón Pedro consultando y a Jacobo tomando la decisión, con el apoyo del concilio, claro. La autoridad aquí está sobre Jacobo, no sobre Pedro. Porque Jacobo es el que decide y Pedro el que obedece, pero no al revés. En los versículos siguientes, Jacobo propone redactar esta decisión en una carta para ser leída en todas las iglesias. El concilio lo apoya.
y la carta es enviada quedando como una norma para todos los cristianos. Todo esto nos muestra que la autoridad de Jacobo estaba por encima de la de Pedro, y si el líder principal era Jacobo, entonces es imposible que Pedro fuera el Papa. Curiosamente, este Jacobo era hermano carnal de Jesús. Pablo nos lo cuenta. Jacobo, el hermano del Señor. Tiempo después, Pablo estaba en Antioquía y cuenta que llegaron pastores enviados por la sede central de la iglesia. Pablo se refiere a ellos como que vienen de parte de Jacobo. Nosotros no ponemos aquí nuestra publicidad. Vivimos de las donaciones de personas como tú, que creen que este material importa. Tienes los datos para donar en la descripción. Gracias de verdad. ¿Es Pedro la piedra? La tradición afirma que fue Jesús el que nombró a Pedro como su sucesor. Por las palabras de Cristo en Mateo 16, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Aquí, piedra es la palabra clave, porque Pedro también significa piedra. La sorpresa es que al estudiar las palabras originales en el texto griego, Jesús juega con dos palabras, Petros y Petra, para mostrarnos algo. Cuando Jesús dice «tú eres Pedro», la palabra escrita es Petros, que significa guijarro o canto rodado, como este. También significa cabeza dura, Simón cabeza dura. Por el contrario, al decir «sobre esta piedra edificaré mi iglesia», la palabra es Petra, que significa roca o peña. Jesús está queriendo decir «tú eres una piedrecita, pero yo edificaré la iglesia sobre mí, sobre esta masa de roca». En la traducción al español, estos matices se han perdido, pero en el texto original son muy evidentes, muy reveladores. Son palabras elegidas por oposición, guijarro y roca. Tú, Pedro, eres una piedrecita, y yo soy la roca, el fundamento sólido de la iglesia que no fallará. Además, es imposible que la iglesia se edifique sobre Pedro por tres razones diferentes. Veamos. Primero, la piedra como símbolo. La piedra o la roca es un símbolo bíblico clásico desde la antigüedad para referirse a Dios. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Y en el Nuevo Testamento se refiere siempre a Cristo, nunca a otro hombre. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Segundo, edificar sobre la roca. Jesús enseñó que nuestra vida debe ser edificada sobre la roca, que es Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Sabemos que la piedra de fundamento es Cristo. Por eso la iglesia debe fundarse sobre la roca, no sobre un hombre. La simbología bíblica nos dice que la piedra es Cristo, siempre Cristo, no Pedro. ¿Tú edificarías una casa sobre este guijarro? Cristo no lo hizo. Tercero, Pedro lo enseña. Además, si preguntamos a Pedro quién es la piedra, él nos lo dice. Atención. Acercaos a Cristo, la piedra viva, rechazada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así dice la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que confíe en ella no será defraudado. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra angular. De modo que hasta el propio Pedro afirma que la piedra es Cristo y no él. Y esto es definitivo. Pedro no es la piedra de fundamento. Hagamos caso a Pedro, que para eso lo escribió, para enseñarte a ti y a mí.
Si tú tienes gran devoción por el apóstol Pedro, debes escucharlo y seguir su enseñanza y abandonar cualquier tradición equivocada que nos hayan enseñado. Para abrazar la verdad, Pedro tuvo que distanciarse del clero de su tiempo. Ahora es nuestro turno de hacer lo mismo. Sé valiente como él lo fue y sigue su ejemplo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las llaves del reino. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el arte eclesiástico se suele representar a Pedro portando una llave en su mano. Se cree que Jesús le dio a él la potestad de abrir el cielo para unos y de cerrar las puertas del cielo para otros. Por eso, el obispo de Roma se ha atribuido el derecho de abrir y cerrar las puertas de la vida eterna. Abrir el cielo a algunos, a veces mediante la venta de indulgencias, y de cerrar el cielo a otros mediante la excomunión. Pero, ¿qué significa esto de las llaves del reino de los cielos? Debemos entender que en aquel tiempo solo los judíos podían hacerse cristianos. Jesús les había enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ahora eso iba a cambiar. Las puertas del reino iban a abrirse para todos los gentiles. Y Jesús le dio a Pedro las llaves para hacer eso. Pedro tuvo el privilegio de abrir la puerta. Ante el asombro de los discípulos, un grupo de romanos va a ser bautizado por primera vez en la historia. La llave ya está girando en la mano de Pedro. Atención. Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Los gentiles fueron bautizados y muchos vendrían después, entre ellos tú y yo. Aquel día Dios abrió las puertas del reino a todas las naciones y le había dado a Pedro la llave para hacerlo. Atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Debes saber que la potestad de atar y desatar no fue dada solo a Pedro, sino también a todos los demás discípulos. Jesús les dijo lo mismo a todos ellos. Fíjate cómo se lo dice a ellos en plural. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Gracias a la literatura rabínica, hoy sabemos lo que significa atar y desatar. Era decidir sobre normas de la vida religiosa, reglamentos litúrgicos o morales para los creyentes, para separarlos de las costumbres mundanas o paganas. Atar era constituir una norma de conducta y desatar era derogar esa norma. Atar y desatar. Con esto Jesús les está diciendo que la Iglesia tiene autoridad para hacer ciertos reglamentos que protejan a los creyentes de la agresividad moral de este mundo que los rodea por todas partes. De esta forma podrán aplicar los principios de la Biblia a la situación cultural y geográfica que estén viviendo. Pero atar y desatar es la autoridad de la Iglesia en su conjunto, ejercida por sus líderes que hayan sido elegidos. No es la autoridad de una sola persona y no justifica el dogma de la infalibilidad papal. Hoy muchos creen que el Papa debe ser obedecido de forma incontestable porque Dios le dio esa autoridad solo a él. Esto es un error. La Biblia no lo enseña. ¿Quién es el mayor? Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor? O dicho de otra manera, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a quedar de jefe?
porque nosotros estamos interesados. De hecho, creo que yo debería serlo. Y Jesús podría contestar, el jefe va a ser Pedro, y asunto resuelto. Pero no contesto esto. Podría decir, Pedro será mi sucesor, pero él no responde esto. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El simple hecho de que pregunten quién es el mayor demuestra que esto no estaba claro. No estaba claro el primado de Pedro. Y también demuestra que Pedro no era el líder indiscutible. Pero aún hay más. Pedro le aconsejó a Jesús que no muriese en la cruz. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué terribles palabras las que Jesús le dijo a Pedro. Quedaba claro que Pedro no era un líder infalible, muy al contrario, se había equivocado. Pedro no fue una roca firme. La Biblia nos muestra que Pedro fue un gran líder cristiano, un dirigente de la Iglesia, pero también vemos cómo el apóstol Pablo superó a Pedro como autoridad teológica, argumentando en sus cartas y enseñando y corrigiendo a la Iglesia. También la Biblia nos muestra que Pablo superó a Pedro en la expansión del mensaje cristiano, porque Pablo fue el apóstol a los gentiles, sembrando iglesias en diferentes países con sus viajes misioneros. Pedro siguió cometiendo errores, incluso Pablo tuvo que reprenderle en público. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los partidarios de la circuncisión, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí queda claro que Pedro no era considerado un líder supremo, ni tampoco infalible. Y lo peor de todo, la escena de las 3 negaciones de Pedro es la demostración de debilidad más dolorosa. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo», mas él negó delante de todos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro lloró amargamente su fracaso. Había prometido a Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré, pero ahora le había negado 3 veces. Esta es una de las escenas amargas del Evangelio. Más tarde, Jesús le restauró, pero había quedado claro que Pedro no era un líder infalible, no era el mayor de los apóstoles, ni tampoco era una roca sólida donde edificar la iglesia. ¿Santo Padre? La palabra papa viene de la antigüedad. Las iglesias de Oriente llamaban padre a sus obispos venerables, como un título general para todos ellos, pero Jesús nos dijo que no llamemos a nadie padre, a ningún hombre, solo a Dios. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre, y Él está en el cielo. O sea, que no es lo más correcto llamarle papa ni padre, ni menos Santo Padre, ni al obispo de Roma, ni a los sacerdotes, ni a los obispos. Las palabras bíblicas son
pastor, anciano, siervo, apóstol u obispo. Y fíjate que es así como Pedro se llamó a sí mismo. Cuando él saluda al inicio de sus cartas, ¿se presenta como obispo de los obispos o como vicario de Cristo? ¿Se presenta Pedro como pontífice máximo o como papa? ¿Qué título se otorga Pedro a sí mismo? Pedro, apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Los libros de historia nos dicen que fue León I, el primer pontífice de Roma, en pretender que había recibido su autoridad de Cristo por medio de Pedro por línea sucesoria. Esto sucedió en el año 445 después de Cristo, es decir, siglo V. Lo curioso es que hasta entonces nadie lo había entendido así. Durante los 4 primeros siglos nadie habló de un papa, ningún apóstol lo mencionó, ningún cristiano, peor aún, ni ningún obispo de Roma. Tú puedes encontrar en internet la lista de todos los papas, pero debes saber que los que corresponden a los primeros siglos son solo suposiciones. Algunos fueron obispos de Roma, pero obispos solo de Roma, como menciona Ireneo de Lyon en su famosa lista del siglo II. El papado no se constituye hasta el año 538 después de Cristo. Puedes ver este asunto bien documentado en nuestro vídeo La mujer y el dragón. Te dejo enlace en la descripción de este vídeo. La historia de los papas se parece más a la serie Juego de Tronos que al Evangelio, porque el poder material estaba involucrado. Esto ha hecho que muchos se aparten de la fe. Así sucedió también conmigo. Yo no podía creer por ver los abusos del clero medieval, pero un día entendí. Aprendí a separar lo que es el clero de lo que es el Evangelio y descubrí a Jesucristo, que cambió mi vida. Ahora, tú debes hacer lo mismo y fundar tu vida sobre la roca, sobre Jesús. La cabeza de la Iglesia. La Biblia es muy clara en esto. La cabeza de la Iglesia no es un hombre, es Jesucristo. Él guía a todos los creyentes con su espíritu y mediante sus palabras en la Biblia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y tú qué piensas sobre todo esto? ¿Cuál es tu opinión? Escríbenos en los comentarios. Si te gustó este vídeo, ayúdanos con un like y reenvíalo. Recuerda que tenemos más de 1000 vídeos para que puedas informarte y fortalecer tu fe en el canal de YouTube Logos TV. Ahora recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.